La clase pasada estuvimos hablando acerca de quién, de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre, que murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados y que ahora está sentado a la derecha del Padre, reinando sobre toda la creación. Y él dijo algo muy curioso. El Señor Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa del Señor. Pero al saber que Jesús es un hombre, sabemos que Él solamente puede estar en un lugar al mismo tiempo en su naturaleza humana. Y Él está allá arriba con el Padre. Entonces, ¿cómo que estaría con nosotros siempre? ¿Acaso Él nos dejó solos? No. Él dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no podría enviarles este regalo tan especial que les tengo. Contra toda expectativa, mis queridos hermanos, es mejor esta realidad que veremos hoy que tener al mismísimo Señor Jesucristo a nuestro lado. Es algo que nos impresiona muchísimo. Y hoy quiero presentarles a alguien sumamente especial. Él es quien una vez se movió sobre la faz de la superficie de las aguas, dando vida y orden a todo el caos de la tierra, como dice Génesis 1:2. Él es quien inspiró a los profetas y toda la palabra de Dios, como dice 2 de Pedro 1:21. Él es quien cubrió con su sombra a María siendo aún virgen para generar vida en su vientre, y a nuestro querido Señor en Lucas 1, quien descendió con forma similar a una paloma sobre nuestro Señor cuando fue bautizado, ungiéndolo como el Rey y Mesías prometido, como dice Lucas 3:22. Quien guió a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio y le dio el poder para realizar señales y prodigios, como dice Lucas 4:1. Es por medio de él que el Padre resucitó a nuestro Señor Jesucristo y nos va a resucitar a nosotros también, como dice Romanos 8:11. Él es quien luego descendió como lenguas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles en el día de Pentecostés, como dice Hechos 2:3. Él es quien guió y sostuvo a su iglesia en todo durante todo este tiempo, como dice Romanos 8:14. Él es el gran consolador. Él es el intercesor. Él es el dador de vida, el que revela e ilumina la palabra del Señor. Él es el autor de las Escrituras. Él es la guía del cristiano. Él es ese fuego refinador que nos santifica. Es el agua que nos limpia. Es el aceite que nos unge. Es el viento que viene directamente del soplo de Dios. Es esa paloma pura, inocente. Es el sello de Dios que nos garantiza la herencia. Es el bendito y santo Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Y es un gran misterio y es una labor demasiado grande, santa, para mí, el intentar explicarles quién es esta asombrosa persona de la Trinidad. Y es una ironía bastante grande que el Espíritu Santo sea la persona de la Trinidad que más se ha escrito sobre él en los últimos siglos, que más es anhelada, que más es adorada, pero que es la persona menos entendida y más distorsionada de toda la Trinidad. Wow. Vamos a ver primero quién es el Espíritu Santo. El pastor y teólogo George Whitefield lo definió de la siguiente manera, me encantó cómo lo hizo. Dice: es la tercera persona de la siempre bendita Trinidad, consustancial y coeterno con el Padre y el Hijo, procediendo de ambos, y sin embargo igual a ambos. Se le llama enfáticamente santo porque es infinitamente santo en sí mismo y el autor y consumador de toda santidad en nosotros. Wow. Como ya vimos,
lo que dice nuestra confesión de fe, quisiera ir directamente al credo de Nicea, que lo define magistralmente. Dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y quien habló por medio de los santos profetas. Lo primero que tenemos que saber, el Espíritu Santo es Dios, mis hermanos. Me da risa que las personas dicen que el Espíritu de Dios no es Dios, cuando es ilógico. Miren, mi espíritu es humano, ¿cierto? Porque es mi espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios no va a ser Dios. Igualmente con el Hijo. Mi Hijo va a ser un ser humano porque salió de mí. Entonces, el Hijo de Dios no es Dios. Este argumento no es mío. Miren, 1 Corintios 2:11 dice: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él es consustancial y coeterno, es decir, es de la misma sustancia y de la misma eternidad. Existe eternamente con el Padre y con el Hijo, y tiene los mismos atributos de Dios. Por lo tanto, miren, Él existía desde antes de toda la creación, porque ya lo vemos en Génesis, creando. Él es el viento, el soplo de Dios. Él es el que da vida a todas las cosas que existen. Vean que cuando Dios creó al hombre, dice que sopló aliento de vida. Ese es el soplo, el Espíritu de Dios. Pero sobre todo vemos que se les identifica como omnipresente, lo cual solamente Dios lo es. El Salmo 139, ¿recuerdan? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice David. ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Aquí está hablando del Espíritu de Dios. Es omnipresente. También el Espíritu Santo es igualado con Dios, al igual que Cristo en muchas ocasiones. Por ejemplo, Hechos 5:3, Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Le mintieron al Espíritu Santo. Luego dice: porque concebiste este asunto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Está diciendo que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Lo segundo que debemos saber del Santo Espíritu es que es una persona divina. Es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es el Padre, ni tampoco es el Hijo. Se distingue de ellos. Tiene distinciones únicas que lo diferencian en toda la Trinidad. Y no es, escuchen bien esto, por favor, no es una fuerza impersonal como la de Star Wars, que la fuerza te acompañe. No es una energía mística, ni es un espíritu que podemos invocar como en la santería o en el espiritismo, para que venga y posea a alguien. No es esto. Es identificado con un pronombre personal junto con el Padre y con el Hijo. Es un ser personal que tiene relaciones. Miren, en Hechos 15:28 dice: porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Le pareció bien. Tiene criterio, tiene voluntad, piensa, una fuerza piensa. Tiene acciones personales, revela la palabra, enseña, consuela, aconseja, ayuda. Una fuerza hace este tipo de acciones. Se le puede mentir a una fuerza. Le mentiste al Espíritu Santo.
puedes blasfemar o ofender a una energía cósmica. Tiene sentimientos, mis hermanos. Solamente es una persona, siente. Él ama, él se alegra, o como dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Una fuerza se siente triste. Él es un espíritu, mi hermano. Dios es espíritu. En Mateo 10:20 nos dice que es el espíritu del Padre. Pero también en Romanos 8:9 se nos dice que es el espíritu del Hijo. Por lo tanto, es el espíritu de Dios, de toda la Trinidad. Y si Él habita en nosotros, el mayor misterio que podemos tener es que la Trinidad entera va a habitar en nosotros por medio del Espíritu Santo del Señor. Otra característica que se le da al Espíritu Santo es que es el Paracleto. ¿Para qué? Paracleto. ¿Qué significa la palabra para? Consolador, el Santo Consolador. Y esta palabra ha perdido cierto significado. El Espíritu Santo nos consuela, sí, pero no es simplemente un pañito de lágrimas y ya. No, el Paracleto era un abogado familiar que permanecía con esta familia durante una época difícil. Los ayudaba, los defendía y los fortalecía en medio de esta batalla. Y es por esto que podemos relacionarnos con esta persona de la Trinidad. En Juan 14, 16, 18, nuestro Señor Jesucristo dice: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, vean, otro abogado, para que esté con ustedes para siempre. Solo por un momento, solo por un tiempo, no dice para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Ya va Jesús, ¿vendrá el Espíritu Santo o tú? Sí, ambos vendrán a habitar en nosotros. Y por último vemos su doble procedencia, mi querido hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo, precisamente porque no es Dios Madre, viene tanto del Padre como del Hijo. No es creado, ojo, ni es engendrado tampoco, sino que viene del Padre y del Hijo y se somete a la voluntad de ellos. No porque sea inferior a ellos, sino por los roles que hay en la Trinidad. El Espíritu Santo y el Hijo se someten al Padre y el Espíritu se somete al Padre y al Hijo solamente por rol, no por ser inferior a ellos. En Juan 15, 26, el Señor Jesús dijo: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, vean, es el Señor quien lo envía, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu que procede del Padre. Entonces, ya sabiendo quién es el Espíritu Santo, vamos a ver un poco, bastante su obra. No se asuste, que lo vamos a ver brevemente. ¿Por qué ustedes creen que se llama Espíritu Santo? ¿Por qué no tiene un nombre filial como el Padre o Hijo? ¿Por qué Espíritu Santo? El Señor hace un énfasis en santo, porque no solamente es infinitamente santo, sino que Él es la fuente de toda santidad, tanto en el creyente como en cualquier cosa que sea santa. Su labor es purificar, es santificar las cosas y apartarlas para Dios. Su labor principal, mis queridos hermanos, no es causar sentimientos en las personas, no es dar dones. Su labor principal, ¿sabes cuál es? Glorificar al Hijo. ¿No me crees? Juan 16, 13, 15. El Señor Jesús dijo:
Él me glorificará. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a glorificar al Hijo, porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Wow. Por tanto, mis queridos hermanos, debemos ser cristocéntricos. No porque Cristo sea más importante, sino porque el Padre apunta a Cristo y el Espíritu Santo también nos apunta a Cristo, porque solamente con nuestra mirada en Cristo es que podremos ser salvos. Y si una iglesia tiene su mirada puesta en los dones, en los milagros, en las sanidades y no en Cristo, entonces allí no está el Espíritu Santo de Dios. Se tenía que decir y se dijo. El Espíritu de Dios nos une a Cristo, como dice Romanos 6, y nos da todas las bendiciones que provienen de esta unión con Cristo. Tener al Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es tener a Cristo Jesús habitando en ti. Por eso debemos tener cuidado de confundir ser espiritual con ser espiritista. Porque muchas iglesias confunden una descarga emocional con el Espíritu de Dios. Y esto entró en el siglo XIX con conceptos de espiritismo, de santería, de hechicería que se infiltraron a la iglesia. ¿Sabías que hay una religión hindú que se llama Kundalini? Que dicen que hay unas energías en todo el mundo que los hace temblar, que los hace hablar en lenguas extrañas y revolcarse por el piso. ¿Les suena familiar? Mucho cuidado, mis hermanos, con estos movimientos que dicen, estamos en el gozo del Señor, tenemos libertad. Hermano, tenemos libertad del pecado, no para hacer lo que nos dé la gana. El Espíritu de Dios es santo y Él no va a manifestarse como las religiones paganas lo hacen. Así que hoy en día no es necesario que el Espíritu Santo sea derramado de manera milagrosa o sobrenatural con maravillas y señales como lo hizo en el día de Pentecostés. Pero sí es absolutamente necesario que cada uno de nosotros recibamos el Espíritu Santo de Dios. Porque quien no tenga el Espíritu Santo no es salvo, no es creyente. Es un requisito fundamental. El que quiere entrar en el cielo tiene que tener el Espíritu Santo. Y el que no lo tenga, en él no está Cristo, él no es salvo. ¿No me cree? Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, que él nos ha dado de su Espíritu. Lo primero que el Espíritu Santo hace en nosotros es regenerarnos, es llamarnos. Juan 16:7, el Señor Jesús dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién convence de pecado? Yo insistiéndote, mira, es el Espíritu Santo. De pecado, de justicia y de juicio. El que convence, el que abre los ojos para que podamos entender la palabra, el que nos da esa unción gloriosa para conocer la mente de Dios, es el Espíritu Santo. Nunca ha sido el ser humano. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Somos salvos no por obras, sino conforme a su misericordia. ¿Por medio de qué? Por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. ¿Quién nos regenera? ¿Quién nos renueva? El Espíritu Santo de Dios. En Ezequiel, él tuvo una visión con un valle de huesos completamente secos, ya muchísimo tiempo descomponiéndose. Ya no hay ninguna esperanza de vida allí. Todo está muerto, como en Génesis 1. Hay caos, oscuridad, muerte. Y Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos secos? Y
él le dice, bueno, Señor, tú sabrás, tú dirás. Y él profetiza que venga el Santo Espíritu y dé vida a estos huesos secos. Y en efecto creó todo un ejército con carne, con tendones y con vida dentro de él, con el Espíritu Santo dentro de cada uno de estos soldados. Esto es lo que el Espíritu Santo hace con cada uno de nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2, y Él vino y nos dio vida espiritual. En Ezequiel 36:26 nos da una profecía hermosa que ya se cumplió. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El Espíritu Santo de Dios habita dentro de nosotros. Ha circuncidado nuestro corazón para que podamos querer las cosas de Dios, para que podamos amar a Dios, para que podamos obedecer a Dios. Esa es la regeneración que produce el Espíritu Santo. Y esto vendrá por voluntad humana. Primera de Corintios 12:3. Nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ni siquiera tú puedes decir Jesús es mi Señor. No puedes. Si no es por el Espíritu Santo de Dios, no lo harías. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender. No puede, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Sin el Espíritu Santo de Dios, predícale el evangelio todo lo que quiera. Esa persona está ciega, está muerta, no lo va a entender. Juan 1:13 dice, no nacieron de sangre, no es por ser judío, ni de voluntad de la carne, no porque yo quise, ni de la voluntad del hombre, lo vuelve a decir, sino de Dios. Es por la voluntad de Dios este nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, versículo 5, el Señor Jesús nos enfatiza otra vez esto. En verdad te digo, Nicodemo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres cuando te digo, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere. El Espíritu Santo salva a quien quiere. Y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. No sabemos cómo lo hace. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo de Dios. Este es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabías? Cuando el Espíritu Santo viene y te da nueva vida y te saca de ese pozo, de ese mar de pecados en el que estás y te da nueva vida con Cristo Jesús. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, sin el cual nadie entrará al cielo. Es cierto. En Mateo 3:11 dice Juan, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Qué será este fuego al que se refiere Juan? En ese contexto no se veían cosas como hablar en lenguas, como temblar, como un éxtasis. Todavía no había venido el don de lenguas aún. Entonces, ¿a qué se refiere Juan? Con fuego. En el versículo 10, Juan dijo, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Cuál es el contexto? Juicio. El Señor Jesús vendrá a bautizar con el Espíritu Santo para salvar, pero también vendrá con juicio, con fuego para condenar a los pecadores. Y si no significará esto, el fuego lo que significa es purificar nuestro pecado. No tiene nada que ver con algo que yo sienta candela por dentro, mi hermano. Ojo con eso. Lo segundo que hace
El Espíritu Santo es justificarnos, justificación. El Padre nos predestinó y nos justifica por la fe en Cristo. Pero es el Espíritu Santo quien aplica esta justicia de Cristo a nuestra alma. En tercer lugar, nos da la adopción. En Romanos 8, 15, 17 nos dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Si tienes al Espíritu Santo, no tienes que tener ningún temor, mi querido hermano, sino que han recibido un espíritu de adopción. Ahí está, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú sabes, si tú tienes la certeza de que eres hijo de Dios, es gracias al Espíritu Santo que has recibido. Y no solamente eso, Efesios 4 dice, por el cual fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es ese sello, es las arras, las primicias de Dios. Es como cuando en un banco te dan algo como garantía de que te van a pagar un día. Tú tienes eso allí que te garantiza plenamente de que un día vas a tener esta riqueza. Pero no solamente eso, va más allá, hermano. El Espíritu Santo es la primicia del cielo. Si tienes el Espíritu Santo, ya estás viviendo la vida eterna, ya la comenzaste a experimentar por el glorioso Espíritu de Dios. Somos sellados por Él, significa somos suyos. Le pertenecemos a Él y nadie puede romper este sello. Él intercede por nosotros, hermano. Romanos 8, 26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sin el Espíritu Santo, tus oraciones no llegarían al cielo. Ahora llegan directamente al Padre por medio de Él. Y ahora Él hizo morada en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso no lo invocamos como en el Antiguo Testamento, que vino sobre Sansón, que vino sobre David, que vino sobre José y se iba. No, ya no hace falta eso. Ya el Espíritu Santo se quedó permanentemente dentro de cada creyente, como dice 1 Corintios 6, 19. Y este es el gran misterio, hermano. No es cómo es que el Espíritu Santo infinito habite dentro de seres finitos. Es un misterio, pero el verdadero misterio, ¿sabes cuál es? Cómo el Santo Espíritu de Dios puede habitar en seres pecadores como tú y como yo. No tengo ni idea. Ese es el gran misterio. Cómo la Trinidad puede habitar dentro de mí. En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos santifica y nos preserva. Él aplica la salvación a nuestra alma. Jesús la ganó, pero el Espíritu Santo la aplica en mi alma. Él nos guarda y nos cuida hasta el final, mis queridos hermanos. Aquí sí colaboramos con el Santo Espíritu de Dios. Filipenses 2:12 dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Quién se ocupa de su salvación? Yo. Yo soy responsable de obedecer al Señor. Pero miren el versículo 13. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. El Espíritu Santo es todopoderoso, mi hermano. Él no va a permitir que ningún creyente se pierda. Él va a santificar. Él salva eficazmente. Y decir que la salvación se pierde es decir que el Espíritu Santo no tiene la capacidad para santificar al creyente. Es una herejía, es una blasfemia, hermano. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Miren, el que nos está siendo santificado
el que no está siendo cambiado, el que no está dando fruto en el Señor, no tienes el Espíritu Santo. Por más que diga ser creyente, por más bonito que hable, si una persona no está dando fruto, no está siendo cambiada, significa que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y ojo, ser llenos del Espíritu Santo no significa tener al Espíritu Santo. Miren, ¿qué significa la llenura del Espíritu Santo? La Biblia dice en muchas ocasiones, y fueron llenos de temor, o fueron llenos de gozo. ¿Qué significa esto? ¿Que fueron poseídos por el temor? No, significa que fueron dominados, que fueron controlados, que fueron guiados, gobernados por ese sentimiento. Cuando se nos dice sean llenos del Espíritu Santo, es permitan que el Espíritu Santo los guíe, los gobierne, que sea Él el que los dirija por medio ¿de qué? De las Escrituras. No por medio de lo que yo crea, no por medio de mis sentimientos, no por medio de mi opinión, sino por medio de la palabra que el Espíritu mismo inspiró. Como dice Paul Washer, no me hables de la llenura del Espíritu Santo sin hablarme de la llenura de la palabra de Dios. Si menosprecias la palabra de Dios, menosprecias al Espíritu que inspiró la palabra de Dios. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Gálatas 5, mi hermano. El fruto del verdadero creyente es amor, paz, consuelo, templanza, gozo, dominio propio. Ese es el gozo, amor. Ese es el fruto que produce el Espíritu Santo. Y eso es lo que me hace yo saber que alguien tiene el Espíritu Santo de Dios. Y por último, quinto, el Espíritu Santo nos capacita, nos empodera, por decirlo así, nos da la fuerza, el poder para hacer lo que Dios nos ha mandado. Y nos ha dado dones para edificar a su iglesia. Por razones de tiempo no vamos a ver esto bien. Sin embargo, si quisiera decirles que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, a quien Él quiere. En 1 Corintios 12 nos dice que hay una diversidad de dones, pero hay un solo Espíritu y un solo cuerpo quien da estos dones. Y no todos tienen el mismo don. Entonces, ¿cómo van a obligar a una persona a hablar en lenguas si el mismo Pablo nos dice esto en 1 Corintios 12, 29? ¿Acaso son todos apóstoles? La respuesta es obvia, ¿cuál es? No. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Acaso son todos obradores de milagros? Ahí está, no todos hacen milagros. No. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? No. ¿Acaso todos hablan en lenguas? Ahí está. No todos hablaban en lenguas. Y tenían el Espíritu Santo igualito que todos los demás. Entonces, esto es un abuso, es una herejía, mis hermanos. ¿Cómo impacta esto en nuestra cultura? ¿Cómo impacta esto en nuestra vida? Bueno, número 1, glorifica a Dios, mi hermano. Porque Él nos ha dado el Espíritu Santo y Él ha hecho todo por nosotros. En segundo lugar, esto debe darte esperanza, confianza y consuelos en tu vida. Porque Él te da fuerza, Él te da ánimo y Él no permitirá que te pierdas. Esto debe mejorar aún más tu adoración, porque sabes que adoras en espíritu y en verdad. En el Espíritu Santo, sí, pero en la verdad de la palabra del Señor. Todos juntos en el mismo espíritu que nos une. Y todo lo que hacemos debe ser para edificación. Si algo nos edifica, no lo hagamos. Y número 4, esto debe motivarme a obedecer, a amar a los demás, a resistir la tentación, a saber que no estoy solo, que el Espíritu Santo está conmigo santificándome y dándome la fuerza para poder obedecer al Señor.